Bueno, Don Quijote, en un mundo de información hipergigante como el que vivimos nosotros, Don Quijote era alguien que se informaba a sí mismo, ¿no? Realmente el mundo, las cosas que nos rodeaban, etc., no servían para quitarle de la cabeza lo que él creía que era. Él se informaba por los libros de caballerías, a los cuales la primera información que le faltaba es que los libros de caballerías son ficciones, no son descripciones del mundo real. Él creía, digamos, que la representación era la realidad, ¿no? Pues él se creía en los libros de caballería, se creyó en el retablo de Maese Pedro, en fin, él se lo tomaba todo en serio, y esa es la caricatura, digamos, que hacía Cervantes. Hoy la figura de Don Quijote nos emociona por esa ingenuidad que tiene el personaje. Es decir, es un héroe sin crueldad. Todos los héroes literarios, cinematográficos, etc., por muy buenas causas que defiendan, tienen siempre un punto cruel, un momento en que se ve que se satisfacen fastidiando al malo, fastidiando lo que ellos creen que es el mal, etc. Don Quijote no tiene crueldad. Justicias que puede cometer o que cometerían con él. Por tanto, está hablando él mismo, acaba de salir de la cárcel y sabe perfectamente cuáles son las injusticias del mundo. Pero todo, digamos, lo ciñe a algo de la intimidad, de algo que es muy difícil de comunicar. Eso es lo más difícil en España, luego por razones diferentes, lo más difícil es convencer a alguien de que tiene que leer el Quijote. Es mucho más fácil, Fernando, convencer a alguien de que no lo lea de que lo lea. Es decir, que la gente que se comune, que se leía el Quijote o que intentaba leer el Quijote, no sabía si era una obra maestra o que él era idiota, porque no la entendía. Y entonces la experiencia era una experiencia muy desagradable. Yo cuando lo terminé, sabía que necesitaba un prólogo de alguien que me defendiera, una especie de paladín, de caballero, y lo encontré en Mario Vargas Llosa, que fue un prólogo muy generoso. Y acto seguido, Joaquín Almunia, que era estadístico, y yo nos fuimos a que él conocía, Leguina. del CIS. Leguina, es la verdad. Leguina, fuimos al CIS, cuando el CIS es algo, y le preguntamos, le pedimos que preguntara a los españoles cuánta gente leía el Quijote en España. La respuesta, hizo una encuesta sensacional. Nosotros aspirábamos a que formulara dos preguntas, porque las encuestas del CIS son muy técnicas y no son monográficas, sino que meten en encuestas donde hay 20 preguntas, pues 3 de una cosa, 4 de otra, etc., incluso las políticas. No, aquí hizo casi una encuesta monográfica sobre el Quijote, por primera vez que se hacía en España. Y los resultados fueron descorazonadores, porque lo que salía fue que únicamente, según la encuesta, 20 de cada 100 españoles habían leído el Quijote. Pero esto era mentira, habían mentido, porque a esos 20 se les preguntaba si sabían cómo se llamaba el Don Quijote de nombre real, y solo acertó a decirlo el 16% de ese 20%. Y cuando se les preguntó cómo se llamaba el nombre real de Dulcinea del Toboso, solamente el 8%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a mí me animó mucho a lo del libro. Y por primera vez los lectores, después de unas pequeñas escaramuzas, cuando salió el libro hubo muy pequeñas, yo esperaba, o yo me temía muchísima más contestación. No, los hispanistas o estas se replegaron, pensaron, digo, esto es una cosa que no tiene ningún valor, pero no sé, a día de hoy es un libro que tiene más de 200.000 lectores. Es decir, que finalmente, por eso a veces he dicho que el trabajo político del que yo me siento más, más conforme y más
contento y orgulloso es de esta traducción, que es de haber llegado a 200.000 lectores españoles o hispanohablantes que querían leer el Quijote y que no podían leerlo precisamente por el freno de la lengua. Y ahora cualquier lector español de esos que no han podido leerlo es un lector, en tanto que lector, que no es inferior a Thomas Mann, a Freud, a Dostoyevsky o a Nabokov, que lo ha leído en traducción inglesa, ¿no? Entonces digamos que ese es un trabajo político, en cierto modo por eso el trabajo estaba dedicado, yo lo dediqué a la memoria de la Institución Libre de Enseñanza, que era uno de los propósitos que tenía don Francisco Giner de los Ríos, que es devolver la cultura española al pueblo español. Y en ese sentido es lo que hice, es decir, devolver algo a muchísima gente que ya no podía acceder a él. Un poco a los habitantes de ese país. Es decir, por ejemplo, Shakespeare no es nada inglés, más bien parece un personaje mediterráneo, más bueno, claro. O sea que, y Cervantes, con su ironía, con su humanismo templado, etcétera, se parece muy poco a los españoles. Creo que normalmente los españoles son bastante diferentes a ese personaje tolerante y humanista que es Cervantes, ¿no? Como que a mí lo que me fascina es que dentro del registro que tiene la figura de Don Quijote, que es verdad que sobre todo cuando en la segunda parte Don Cervantes se da cuenta de que ha escrito Don Quijote, porque claro, la primera parte no sabe que ha escrito Don Quijote, pero en la segunda parte ya sabe que ha escrito Don Quijote y entonces empieza a fijarse más, digamos, en el personaje. Entonces hay un momento nada más, un momento en toda la novela en que Don Quijote se convierte en héroe de verdad. O sea, siempre es un héroe más o menos, como decíamos, por supuesto admirable porque es un carente de crueldad, etcétera, pero es una burla, es un fantoche, no es un héroe auténtico. O sea, los gigantes no existen Molinos y todos los enemigos que tiene Quijote pues son ilusorios. O sea, que en el fondo le miramos y digo, bueno, tiene buena intención, pero está seguida con los pies fuera del plato. Pero hay un momento en la novela en que él se convierte en héroe de verdad, al final de todo, en la playa de Barcelona, cuando es derribado por el caballero lunático y él cree que le van a matar de verdad. El caballero le pone la lanza en el cuello y Don Quijote está convencido de que ya ha llegado su hora y entonces le dice que la única forma de salvarse es decir que Dulcinea no es esa dama maravillosa. Y ahí Don Quijote se convierte en héroe de verdad. O sea, él cree que va a morir y dice, pues no traiciono a Dulcinea. Dulcinea es la dama que no existe más que su imaginación, que no existe más que en ningún sitio. Él, sin embargo, dice no renunció al ideal, no renunció al ideal, digo, aprieta la lanza porque ella es la más bella y el más desgraciado de los caballeros. De libertad de pensamientos que nos sirva como una guía ética, o también tenemos que abandonar esa esperanza. Bueno, yo creo que Cervantes es un hombre liberal. O sea, es decir, la idea esa del liberal, que sobre todo es un ideal hispánico, ¿no? Pues la misma palabra, está muy presente en Cervantes. O sea, Cervantes no es un extremista, tiene sus ideas, de vez en cuando retuerce un poco el tema, pero es un liberal. Y es un liberal además, claro, servido por una capacidad narrativa extraordinaria, ¿no? O sea, y en ese sentido yo creo que es muy significativo la tarea hercúlea, desde luego, que ha hecho Andrés vertiendo a un español, digamos, más que actual, legible por los lectores actuales, pero pues que rebaje todas las dificultades. Eso es muy importante porque muchas veces los clásicos son clásicos para los profesores de literatura, pero no para los lectores, que no les interesa, ¿no? Yo tenía un amigo inglés que siempre me decía que en el extranjero Shakespeare es mucho más apreciado que en la propia Inglaterra, porque todo el mundo en el extranjero lo oye traducido. Y traducido siempre por los mejores traductores, porque claro, la gente que ha traducido Shakespeare a
cualquier otro idioma, pues siempre suelen ser traductores excepcionales, cuidadosos, etc. Y entonces, claro, Shakespeare suena estupendo en otro idioma. En cambio, claro, los ingleses es que la mitad de las cosas